Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un humo maloliente. Vamos a hablar sobre Duquesa. Pero lo único maloliente no es el humo de la basura del vertedero, ¿no? El contrato y lo que se mueve ahí abajo, y es de más que la basura. También vamos a hablar sobre la Cámara de Cuentas y la petición de interpelación para sus miembros. También cómo han respondido las instituciones judiciales en Brasil y en Perú a la corrupción con que la Odebrecht ha inundado el continente. ¿En qué andarán las sobrevaluaciones en República Dominicana? De eso Por vamos a hablar. ahí va la décima también. Claro que sí, va por ahí y más profundamente. Pues regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, esta semana los dominicanos respiramos por varios días el humo de Duquesa. Los capitaleños. Los habitantes de la capital. Sí, pero eso se extendió, ese humo, por toda la parte circundante a Santo Domingo Norte y las provincias que colindan también. Sí. Y entonces nos tragamos ese humo durante varios días. Hediondo. De un incendio que todavía se desconoce si hubo manos criminales o no en su inicio, aunque el Ministerio de Medio Ambiente dice que probablemente inició en una finca aledaña al vertedero y que por los gases de la basura entonces se expandió más rápido y todo lo demás. El hecho es que la salud de todos los que vivimos en el Gran Santo Domingo se vio comprometida durante esos días. Sobre todo de los niños y de los ancianos, de las personas que padecen enfermedades respiratorias, los asmáticos. Es decir, se puso en una situación de enorme peligro a la población de Santo Domingo. Estamos hablando de 3 millones de habitantes. En un lugar donde precisamente por esas condiciones, los gases que emana la basura, la forma de combatir el incendio, más que con agua, es con remociones de tierra, y por eso se tardó todavía más en apagar este incendio. Vamos a ver cómo estuvo el Ministerio de Medio Ambiente manejando la situación. El incendio en el vertedero de Duquesa, ubicado en el municipio Santo Domingo Norte, trasciende fronteras geográficas. Bien lo saben los residentes de otros municipios de la provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional, muchos de los cuales este martes amanecieron con humo en sus casas y edificios. Nuestro cuerpo de seguridad está investigando si hubo manos criminales, si fue simple y llanamente un accidente fruto de la alta temperatura que hay en el país en estos momentos, en esta época de cuaresma. Si fue algunos buzos quemando goma de noche para sacarle el alambre. Las razones por las que se incendia un vertedero a cielo abierto pueden ser aún más diversas. Y también si alrededor de Duquesa han prendido un fuego o ha habido fuego, que lo estamos investigando porque se cree que hubo fuego frente al vertedero en la parte oeste, esta parte que es por donde está prendido, y una chispa puede causar, porque ustedes saben que esto es un reservorio de metano. El ingeniero Francisco Flores, director de gestión ambiental municipal del Ministerio de Medio Ambiente y quien funge ahora como administrador de Duquesa, aseguró que el incendio no ha afectado las labores en ese depósito de basura. Flores aseguró también que hasta la mañana de este martes el fuego estaba controlado en un 80%. Bueno, recibimos toda esa humareda maloliente que arropó la capital. En este estudio no se podía respirar, y este estudio, dentro de Telesistema, que está en el centro de la capital, A kilómetros del vertedero. a muchísimos kilómetros del vertedero, pero ese día, cuando llegamos aquí, todo el sector estaba, que al principio yo pensé, pero ¿y toda esta niebla? Esto es el cambio climático. Y digo, Sí, pero no hace frío. Pero es que es humo. Y cuando uno sale del vehículo, aquella peste, para llegar a este estudio, hay que pasar, entre otras cosas, un pasillo que tiene puertas de cristal en cada extremo. Y aquí estaba el humo y el mal olor. Entonces, toda la población fue sometida a esta situación.
Sin embargo, huele muchísimo peor la forma en que ese vertedero, que era un vertedero público, en terrenos del Estado, fue a parar a una empresa privada. Las negociaciones que se hicieron ahí, la complicidad de representantes de prácticamente todos los partidos políticos en un acto que no resiste una revisión superficial a la luz de las leyes. Pero fíjate, porque vamos a llegar ahí, pero primero el incendio, ¿verdad? Esta semana, los hechos de esta semana. Primero el incendio y 2 días después un anuncio por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que ya lo había adelantado un poco Domingo Contreras de la Presidencia, del cierre del vertedero. Vamos a ver ese anuncio del cierre del vertedero. El anuncio lo hizo el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, junto al director de programas especiales de la Presidencia, Domingo Contreras, quienes explicaron que la intervención se llevará a cabo a través del Plan Dominicana Limpia. Hemos ordenado el cierre técnico del vertedero de Duquesa, que dicho proceso deberá iniciarse en un plazo no mayor de 6 meses y culminar en un plazo de 5 años, y que igualmente se está ordenando el cierre técnico de los vertederos de Moca, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Tamboril y Verón, y cuyo plazo no puede sobrepasar los 4 años. El director de programas especiales de la Presidencia, Domingo Contreras, explicó que hay una voluntad firme del gobierno en enfrentar el problema de los vertederos y detalló en qué consiste la intervención. El cierre técnico consiste en ese pasivo ambiental, colocarlo de la manera que haga menos daño. La operación de ingeniería que va a iniciar el 27 de junio, cuando sean entregados los equipos que se han encargado para estos fines. En ese mismo orden, a pesar del plan presentado por las autoridades para enfrentar la situación de los vertederos, al parecer no se resolverá el problema, según explica Jorge Risset, dueño de la empresa de reciclaje Recic Vidal. Cuando tú hablas de un cierre técnico o un cierre paulatino, por etapas, como ellos están pretendiendo realizar, tú estás básicamente diciendo que en menos de 5 años, que es el plazo que ellos han dado, tú no vas a tener algo como Duquesa. El joven empresario señaló también que las autoridades deben trabajar en conjunto con el sector que se dedica al procesamiento de residuos, ya que son las personas con experiencia en el área. Ni el ministro de Medio Ambiente ni el director de programas especiales de la Presidencia precisaron dónde ni cuándo se construirían los futuros vertederos, lo que indica que los planes presentados hoy quedarían totalmente en el aire. Bueno, que en unos meses será cerrado completamente ya el vertedero de Duquesa, de aquí a junio. Hay que cerrarlo, déjame decir. Sí, claro, eso hace tiempo Sí, que claro. cumplió su vida útil. Ahora, hay que ver cómo se va a hacer el manejo, porque a algún sitio hay que llevar la basura Obviamente. del Gran Santo Domingo. Entonces, ¿dónde se va a hacer ese nuevo relleno sanitario con todo lo que eso implica? Porque tú sabes que donde quiera que dicen que van a poner un vertedero, toda la población se opone. Sí. Y bueno, todos los detalles que tendrá que ir aclarando el Ministerio del Medio Ambiente sobre esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el vertedero de Duquesa estaba administrado por la JUN hasta finales del año pasado, cuando salió la sentencia del Tribunal Superior Administrativo quitándole la administración y otorgándosela a una comisión presidida por el Ministerio de Medio Ambiente. Después de todo lo que ustedes saben que pasó, que la JUN se opuso a que entraran los camiones a depositar la basura porque ellos estaban presionando a los ayuntamientos para subir el costo, el cobro que le hacía a los ayuntamientos por tonelada de basura, y crearon una situación de insalubridad en el Gran Santo Domingo. Entonces el tribunal le quita la administración y se la pasa al Ministerio de Medio Ambiente, pero ellos todavía reclaman la titularidad de esos terrenos y reclaman que tienen un contrato con el Estado Dominicano. Contrato que nunca se aprobó. Es lo que han testificado los diputados. El título, la compra de los terrenos. Ellos tienen el título de propiedad. Ajá. Pero ¿cómo lo obtuvieron? Si el Estado nunca le vendió el terreno, porque eso nunca fue aprobado en las cámaras congresionales. Requisito indispensable para que un terreno pase de propiedad pública a propiedad privada. No, peor aún,
un documento en el que supuestamente en una sesión se había aprobado esa venta en la Cámara de Diputados, Sí. la misma Comisión de Contratos de la Cámara determinó que ese día ni había legislatura ni hubo sesión. Fue un 10 de enero. La legislatura cerrada. Sí, sin Y legislatura. ajá, y entonces, en enero no hay sesiones en ninguna de las cámaras. Hay un documento en el que dice que los diputados lo aprobaron un día donde en la Cámara de Diputados no se sesionó. Donde había, es decir, no había legislatura. No Entonces, había sesiones. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que la Junta está demandando al Estado Dominicano Sí. por 300 millones de Entonces, dólares. y no hay forma de que se investigue cómo pasó ese terreno a un título de propiedad a nombre de una empresa que no lo compró. Pero eso no lo quieren investigar. Y resulta que hay varios estamentos que podrían querellarse contra la JUN. Así como la JUN está demandando al Estado Dominicano, Sí. hay varios estamentos que podrían demandar a la JUN Corporation. Pero y no no lo lo hagan, hacen. pero Y no no lo lo hagan. hacen. Mira, podría hacerlo la Cámara de Diputados por falsificación de documentos, Sí. pero no se querella. Ellos simplemente se limitaron a entregarle ese papel a la Procuraduría y que haga la Procuraduría con eso lo que ellos Pero quieran. vamos a contarle un O secreto. sea, a la Cámara de Diputados no le importa que le falsifiquen un documento. Vamos a contarle un secreto a los amigos televidentes. ¿Por qué ni los diputados, ni el ayuntamiento, ni nadie del Ni la Estado, oposición, ni el Ministerio Público se interesan en hacer la investigación y sacarle todas las pruebas a la Junta de que no es la dueña de esos terrenos? ¿Y por qué no lo quieren hacer? Están conectados con dirigentes de todos los partidos políticos, pero además están pegados con el comité político. Incluso en sus dominios se han hecho reuniones del comité político. tan importantes como para resolver el tranque de la reforma constitucional del 2015. Exactamente. Ahí fue, en una villa, en Metro Country Club, Entonces, donde se terminó reuniendo el comité político y donde se resolvió ese problema entre Danilo y Leonel. Entonces, eso le va a costar a usted, a todos los dominicanos, 300 y pico de millones de dólares. Y va a costar que el Estado no le interesa demandar a la Junta. Sí, porque igualito como está ocurriendo con Odebrecht, los demandados vamos a ser nosotros, pero nosotros no vamos a reclamar absolutamente nada y vamos a terminar pagando lo que ellos pidan. Todo esto es resultado de que la corrupción y la impunidad han llegado al extremo de que teniendo el Estado toda la razón para demandar, lo que hace es que no demanda y se deja que el que lo ha saqueado demande al Estado. Pero y el Estado aún, va a pagar óyeme, gustosamente. porque eso fue un escándalo hace año y pico, cuando se supo lo de la falsificación del documento de la Cámara Sí. de Diputados y que la Comisión de Contratos... Hace más de un año. Óyeme, que duró muchísimo la Comisión de Contratos para decir que era falso. Sí. Duró cantidad, pero finalmente lo dijo. Sí. Y después que lo dijo, entonces la Procuraduría, que una comisión para investigar entonces la titularidad hace más de año y pico y no ha habido un informe de eso. Una cosa que está tan clara. No. No hubo sesión el 10 de enero ahora ni me O sea, acuerdo qué año fue. La Procuraduría, que hace rato debió haber dicho, esto es un robo y vamos a someter a la JUN, no lo ha hecho. No, ni lo va a hacer. Pero también podría hacerlo el abogado del Estado. El Poder Ejecutivo designar un abogado del Estado que demande a la JUN. No, tampoco lo hace. Es que lo que nombraron a esos funcionarios, con eso es que la Junta está pegado. Entonces el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que es el único que tiene un sometimiento contra la JUN, las demás autoridades lo han dejado solo. Solo. Sí, así es. Bueno, ya ustedes ven qué tan mal huele todo lo del vertedero de Duquesa, y no solo por la basura. Y entonces, claro, todos los dominicanos decimos, y sobre todo los que vivimos aquí en el Gran Santo Domingo, sí, eso hay que cerrarlo. Estamos enfermos, Sí. nos vamos a morir con el humo de Duquesa. Sí. Pero eso le conviene a la JUN. Sí. Para su demanda de que ellos tienen un contrato y tienen una cosa que el Estado es el que está decidiendo que eso se va a cerrar y que eso, y a ellos hay que resarcirlo. Pero no veo por qué hay que resarcirlo, si eso no es de ellos. Que ellos no son dueños de eso, pero nadie quiere decirle con una sentencia que es como se tienen que hacer las cosas, usted se robó eso no es suyo. Devuelve ese título. Además, si se busca cómo fue que eso se convirtió de un vertedero público a una empresa privada, van a encontrar cómo
funcionarios municipales de todos los partidos que aprobaron que eso se le pasara a esa empresa privada, resultaron después accionistas de esa empresa privada. Y mira, la forma correcta de hacerlo es como se hizo en el caso de Bahía de las Águilas. Hay alguien que está reclamando que es dueño de un terreno del Estado, en este caso eran varios, reclamando que es dueño de un terreno del Estado. Bueno, pues eso va a los tribunales. Sí. Y un tribunal dice, esos títulos son falsos, esos títulos a usted no le corresponden. Y lo anula. Nulo, anulado los títulos. Sí. Pero, en el caso de la Junta es más fácil que aquí, el de Bahía de las Pero Águilas. aquí hay como un interés en que eso no se judicialice, que eso no vaya a los tribunales. Y mira que es lo que debió haberse hecho con el caso de los Tres Brazos. En el caso de los Tres Brazos, por decreto el presidente le dio a eso para atrás. Pero no era por decreto, es que el tribunal tiene que pronunciarse, es que el tribunal tiene que decir esos títulos son nulos. Nulo, usted no es dueño de eso. Hay una falsedad en escritura pública. Claro, porque mientras no lo haga un tribunal, pueden pasar décadas gente reclamando eso. Sí, así es. Entonces, mientras no le digan a la JUN, usted no es dueño de eso, un tribunal, la JUN podrá pasarse la vida diciendo que eso es de ellos y reclamándolo. Así mismo es. Y así será, muy posiblemente. Bien, vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento vamos a ver la diferencia, cómo la justicia de Brasil, cómo la justicia de Perú siguen enfrentando los casos de corrupción promovidos por la empresa Odebrecht. Y más adelante entonces vamos a hablar de la Cámara de Cuentas de nosotros. Esta misma semana. Bueno, esta semana Brasil estuvo en vilo y medio mundo también esperando el resultado de la votación en el Supremo de esa nación sobre la decisión de enviar o no a Lula a prisión. Finalmente, con una votación muy cerrada, 6-5, se decidió el ingreso a prisión de Luis Ignacio Lula da Silva, que es una prisión preventiva. Este no es el fondo del proceso judicial. A él se le está acusando. Él tiene varias acusaciones por corrupción, pero esta en específico es la de haber recibido un apartamento por parte de una constructora. La OAS. La OAS, que era contratista del Estado, mientras él era presidente de Brasil. Esa es la acusación que pesa contra Lula da Silva. Bueno, el alegato de Lula es que él nunca recibió ese apartamento, pero el apartamento existe. Y resulta que Luis Piñeiro, que era el presidente de esa empresa constructora OAS, lo interrogaron, lo sometieron a la justicia y la gente, si le preguntan tomándose un café, ¿cuántos se robaron y quiénes participaron? Dice, no, aquí no pasó nada, pero cuando lo meten preso, entonces dice, no vamos a negociar entonces. Claro. Y eso fue lo que pasó. Y ese señor Luis Piñera, presidente de OAS, dijo, bueno, vamos a negociar entonces. Y entre los datos que le dio a la justicia de Brasil, figura que ellos aprobaron, figúrense si él lo sabe, que era el presidente de la compañía, darle un apartamento valorado en $1.100.000 en un lugar sitio turístico, en una playa. Sí, en una playa, a Lula da Silva. Entonces, Lula da Silva nunca lo ocupó y nunca se hizo un título de propiedad a nombre de Lula da Silva. Sin embargo, por el testimonio de este señor, se sabe que era para Lula da Silva, pero además porque se le hicieron remodelaciones solicitadas por su familia. Eso es lo que dice la sentencia del Supremo de Brasil. Entre jueves y viernes, en menos de 24 horas, hubo 2 golpes judiciales a Lula da Silva. Bueno, sus imputaciones, aparte de lo del apartamento, incluyen también tráfico de influencia y lavado de activos. Sí, son varios cargos. Entonces, vamos a ver
primero, el Supremo ratificó la prisión, pero luego tenía otra corte que decir a cuántos años era, porque a él lo habían condenado a 12 años. No, a 9 años y medio. Entonces ahora le pusieron 12 y unos meses. Y autorizaron a que se le ponga en prisión. Bueno, ya todos sabemos el destino de Lula. Él está elevando un recurso ante la ONU, no sé cuál será la validez legal de eso en Brasil, para intentar impedir su ingreso a la cárcel, pero eso, ya esas son medidas desesperadas finales. El tema de por qué esto es tan importante en Brasil en este momento es porque Lula es un candidato fuerte a la presidencia, al próximo. Él es el principal candidato. Exacto, sí, él es el que tiene encabeza todas las encuestas. Él es el que tiene las mayores posibilidades de ganar. Sin embargo, las manifestaciones que hubo mientras el Supremo estaba deliberando, sobre todo en las ciudades principales de Brasil, multitudinarias, era pidiendo el encarcelamiento de Lula da Silva. Sus seguidores también se han manifestado, claro, por supuesto, pero fueron más grandes las manifestaciones que pedían que fuera a prisión. Y entonces todo dentro de un ambiente muy tenso, porque incluso el que es el jefe del ejército en Brasil dijo que si se imponía la impunidad, o sea, si lo dejaban libre, en lo que quiso decir, entonces los militares iban a actuar. Y eso es una amenaza muy de un golpe de Estado. De un golpe de Estado, muy seria, a la democracia también. Entonces hay un ambiente muy difícil en Brasil y la izquierda de los líderes latinoamericanos se han alineado a favor de Lula. Se ha pronunciado Mujica, Kirchner, Maduro y otros líderes de izquierda, Correa, del hemisferio. Y los conservadores entonces exigiendo su encarcelamiento. Entonces también hay una lucha importante de clases dentro de Brasil por lo que significó el gobierno de Lula da Silva, que hay que admitir que sacó a un montón de gente de la pobreza, pero es que eso no quita que los hechos de corrupción sean ciertos o falsos. Eso es lo que hay que demostrar en los tribunales. Fíjate, el gobierno de Lula, de acuerdo con los que le atribuyen el éxito más pequeño, sacó a 20 millones de seres humanos de la pobreza. Y los que hacen la evaluación más optimista dicen que sacó a 45 millones de seres humanos de la pobreza. Eso es cierto. Ahora bien, ¿violó o no violó las leyes? Porque lo que se debe discutir cuando una persona es imputada de haber violado la ley, no es qué cosas buenas. Que si su gobierno fue bueno o malo. No es qué cosas buenas o qué cosas malas hizo antes. Sí. No, es lo que se está juzgando. Entonces, tráfico de influencia, claro que sí. Todos esos presidentes de los países donde después la Odebrecht fue a hacer el desastre que hizo, fueron primero a hablar con Lula da Silva. Claro. Y después de hablar con Lula da Silva Lula se reunía con los presidentes de todos los demás países de Latinoamérica. Exacto. Como ocurrió con el nuestro. Exactamente. Entonces, ya tú sabes, el Odebrecht llegaba con esa carta de presentación. Sí. O sea, era el presidente de Brasil que lo cabildeaba. Claro. Entonces, eso está fuera de toda duda. Qué pena que un hombre que hizo un gobierno que favoreció a los más pobres incurrió en eso, pero incurrió. Entonces, si un país va a comenzar a establecer la justicia, el régimen de consecuencias de los actos de corrupción, bueno, que empiece por quien empiece. Claro. Es positivo que empiece. El tema en Brasil es... Lo que no se puede quedar ahí. Claro, el tema en Brasil es que quienes ocupan actualmente el Ejecutivo y demás cargos son igual o peor. Pero Temer ha durado más de la cuenta. Claro, o sea, Temer tiene 200 veces más colas para pisarle que los motivos por los cuales destituyeron a Dilma Rousseff. Exacto. Y ha logrado manejarse y cabildear y nadar en esas aguas tenebrosas para que no lo quiten. Pero tiene el agua puesta como quiera. Sí. Y el mismo juez Sergio Moro, que partió a Lula, está atrás de Temer. Entonces, esta es la reacción de la justicia de Brasil.
Y mientras tanto, en Perú hicieron una evaluación sobre las sobrevaluaciones en las obras de la Odebrecht. Cuando regresemos vamos a comentar el resultado, ver qué ha pasado aquí con la Cámara de Cuentas y el resto de las... Miren, en Perú lo estiman en 3.000 millones de dólares. Sí, 3.000 millones de dólares, lo que habría pagado el Estado de más, de sobrecosto, de sobrevaluación a la empresa Odebrecht durante los 15 años que estuvo en ese país construyendo. Pero vamos a ver los detalles en el próximo segmento, porque eso se relaciona directamente pero claro, con la actitud de aquí. Así que de eso vamos a hablar en un momentito. ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, la Odebrecht hizo 41 obras en Perú. Muchas obras, aunque menos inversión de la que se hizo aquí. Y una comisión investigadora del Congreso de Perú estableció, después de auscultar, después de auditar varias obras, no todas, una parte de las obras, estableció que en esas obras había una sobrevaluación, hay una sobrevaluación de más de 3.000 millones de dólares. Entonces, ese dinero lo pagó el Estado peruano. Por lo tanto, eso va a tener consecuencias legales para la Odebrecht. Pero claro. Aquí, señores, como saben ustedes, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, hizo un acuerdo con Odebrecht para no someter a Odebrecht. Es un compromiso que hizo el Estado Dominicano a través de la Procuraduría. A ustedes no lo va... señor Ladrón, yo le firmo aquí comprometiéndome a no someterlo a la justicia. A no perseguirlo penalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor Ladrón, Odebrecht, entonces dice, muchas gracias, señor gobierno, ahora yo lo someto a usted ante una corte internacional para reclamarle 708 millones de dólares más, ahora que usted no me puede quitar todo lo que yo me robé sobrevaluando obras. Entonces, primero la Procuraduría, segundo la Cámara de Cuentas, no quiere auditar las obras de Odebrecht. Y mira, en Perú, donde los sobornos fueron menos que aquí, Ajá. porque este fue el tercer país donde más sobornos se pagó. Sí. Primero fue Brasil, el segundo Venezuela y el tercero nosotros. Sí. Tenemos ese récord precioso. Sí. Aquí, donde los sobornos fueron más, Odebrecht viene y hace un acuerdo para pagar 184 millones de dólares. Oye, qué engaño. Se ríen con la muela de atrás. Pero, en Perú, oye, en Perú, donde pagaron menos sobornos que aquí, ya le han, la comisión ha contabilizado 3.000 millones de dólares en sobrecosto. Pero el colmo de la complicidad del Estado Dominicano con la Odebrecht es que le pone que van a pagar, le pone a esos 184 millones de dólares el nombre de compensación, el nombre de ¿cómo que se llama? Que no es compensación nada. Se que supone que es una multa. Pero además es la única multa a plazos. Así, una multa para pagarla a plazo a 20 años. Financiada. Sí, y es una multa. O sea, tú te imaginas que tú te pases un semáforo en rojo y tú Sí. vayas a la MET, a la DGCET ahora, y tú vayas a la DGCET a pagar tu multa de que te pasaste en rojo. Y te pongan Y entonces, 10 tú pesos digas, mira, mensuales. pero vamos, hazme un favor, pónmelo a 10 años esa multa que yo tengo que pagar, y la DGCET te diga, sí, hombre, sí, págamela en 10 años la multa. Bueno, ya ustedes ven. Entonces, esas sobrevaluaciones, ¿quién lo debe averiguar? La Cámara de Cuentas. Recordando además, porque vamos a hacer un poco de memoria, que primero el procurador decía que eso no había que investigarlo. No, a mí me lo dijo. Sí, pero lo dijo en la misma Procuraduría, Sí, sí. abordado por periodistas. Sí, sí. Que no le correspondía pero eso. antes de eso, a mí me lo dijo.
No, eso es muy difícil de determinar. Yo dije, no es verdad que es difícil, es facilísimo determinarlo, porque las obras están ahí. Y después que dijo que no, que la Procuraduría no tenía que investigar eso, entonces parece que lo asesoraron un poco mejor. Y entonces dijo que sí, que iba a solicitar a la Cámara de Cuentas. Y después de la presión pero eso que fue hubo. una reacción a una pregunta que le hizo Franklin Guerrero. Claro. En una rueda de prensa, que por qué no auditaban las obras para buscar las sobrevaluaciones. Y ahí fue que él, para salir del paso, dijo, sí se le está pidiendo a la Cámara de Cuentas que haga esas auditorías. Pero oye, perdón, entonces, ahí mismo cuando se le va a preguntar a la Cámara de Cuentas, dice el presidente de ese organismo, no es que nosotros no tenemos recursos con qué hacer esas auditorías. Es una complicidad del Estado, sencillamente porque eso indica que si ellos van a averiguar las sobrevaluaciones, por supuesto que las van a encontrar. Y con eso el Estado recuperaría mucho, pero muchísimo dinero. Mucho más que los 82 de los, ¿cómo es? 184 los millones 184 de dólares. millones de dólares. Pero por mucho. Miles. Ya ustedes ven que en Brasil, que hay menos inversión. En Perú. En Perú. Las evaluaciones que se han hecho ya van por 3.000 y pico de millones de dólares. En Y sobrevaluación. aquí le vamos a pagar los 708 millones extras que ellos reclaman. ¿Ustedes se acuerdan que dijeron ni $1 más? Todo eso son allantes. Se le van a pagar. Sí. Y eso no, Y van a no ser, se va a averiguar. Y eso no van a ser financiados a 10 años, ¿no? Como los 184. Y nadie va a auditar aquí. Y si auditan van a decir que esas obras están bien y que no hay sobrevaluaciones. Porque si dicen las sobrevaluaciones que hay, si bien el Estado pudiera recuperar miles de millones de dólares, pero ahí saldrían las complicidades de gente muy, muy, muy grande. Claro. Entonces, mira, esa misma Cámara de Cuentas que dijo que no tenía dinero para investigar las sobrevaluaciones de Odebrecht, o sea, no tiene dinero para hacer el trabajo para el cual está creada ese organismo, ¿verdad? Ellos están ahí para auditar, pero dicen que no tienen dinero para auditar. Sin embargo, tienen dinero para aumentarse los sueldos y darse bonos millonarios. Para eso sí tienen dinero. 55 millones de pesos en bonos. Ahora, fíjense bien, ahora ellos dicen que sí, que ellos están haciendo las auditorías. Con ese deseo de investigar que ellos han mostrado, ¿usted cree que encontrarán? Sí, de aquí al 2065 más o menos saldrán esas auditorías. Entonces, lo que hay es una situación de complicidades. Aquí no se va a determinar nada de eso. Y por eso, entidades como Finjus, como Participación Ciudadana, están reclamando que le hagan un juicio político a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, como se le hizo a los anteriores, que tuvieron que renunciar. Pero eso no se va a hacer. Primero, porque cuando fueron elegidos esos nuevos 5 miembros de la Cámara de Cuentas, como el procedimiento es que la Cámara de Diputados manda las ternas y el Senado elige de las ternas, la Cámara de Diputados entrevistó a 200 y pico de aspirantes y mandó las ternas al Senado. Pero en el Senado, llegó un papel, dicen los legisladores de la oposición que el papel llegó desde el Palacio, con los 5 nombres que tenían que nombrar. Y así fue que se nombró. Y de esos 5, 4 son dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. El solo hecho de poner a una Cámara de Cuentas integrada por cuadros del partido de gobierno es casi una confesión del gobierno de que está todo el mundo metido hasta aquí en esas sustracciones al erario. Y mira, la prueba más fehaciente de que no hay ningún tipo de intención ni de que investigar las sobrevaluaciones, pero tampoco de sacar a esa gente de la Cámara de Cuentas por estar usando el dinero público para aumentarse los sueldos y darse bonos. Es lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados. Hay una solicitud para ese juicio político, para esa interpelación. ¿Y qué pasó? Lo sacaron de agenda. Vamos a ver lo sacaron de agenda para poner el asunto de los uniformes de las trabajadoras domésticas. Ajá. Vamos a ver lo que dice uno de los diputados que sometió el proceso de interpelación. El que tuvo unas discusiones ahí con el presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, que fue Robinson Díaz.
Existe una comisión coordinadora. Esa comisión está compuesta por el presidente de la Cámara, los miembros del bufete directivo y los diferentes voceros de las diferentes bancadas, donde ellos tienen que priorizar las iniciativas y los temas. Por ejemplo, pasó Semana Santa, nosotros tendríamos, bueno, Semana Santa pudiese apagar un poco, porque es un tema que está sobre el tapete, es un tema de interés nacional. O sea, es un tema que todos los medios de comunicación, todas las instituciones públicas y privadas se han pronunciado, porque tú estás hablando de que el organismo Cámara de Cuentas, creado en la ley 1004, que está sujeto a ser el modelo de fiscalización, viola flagrantemente la Constitución de la República en el artículo 140, viola la misma ley 105-13 en el tema salarial. Entonces, tú estás diciendo, amerita que sean citados. Ustedes habían hecho la solicitud de que se incorporara en la agenda. Bueno, y déjame, entonces, que su para aclararla, entonces nosotros esperábamos que es un tema de que debe asumirse no solamente por el vocero nuestro, sino por todos los actores, pero nosotros entendiendo de que pudiese existir el interés de que no se vea eso. Cuando vemos la agenda el martes nos damos cuenta que incluso se publicó muy tarde. O sea, esa agenda se hizo, como era Semana Santa, se hizo el lunes en la tarde, me imagino yo, se publica el lunes en la tarde, y cuando vemos que no está el tema, preparamos el equipo, dentro de ellos están los diputados que mencionaba, que estábamos entonces preparados para el tema de solicitar la modificación de la agenda. Y eso es posible, eso se hace. Déjame decirte, allá se ha modificado la agenda. La última modificación de agenda se hizo para proponer la venta de los terrenos del Ingenio Jaina. Bueno, y aparte de eso... Sí, ni en agenda lo ponen, ni en agenda. Aparte de eso, resulta que en la Cámara de Diputados se están majareteándose ellos mismos otro aumento. Entonces, fíjense lo que pasa. Ellos también pueden alegar que ese aumento fue decidido por una gestión anterior. Y es verdad. Cuando el presidente de la Cámara era Abel Martínez, se aprobó un aumento. Cuando entró Lucía Medina, la señora Lucía Medina fue prudente y no quiso poner eso en agenda, que lo podían hacer, pero fue cauta. Perdón. Y entonces no se hizo. Y ahora eso está así en la Cámara de Diputados, loco por ese aumento, que lo van a aprobar los oficialistas y la oposición también. Entonces, ¿cree usted que ellos quieren un bochinche con un juicio político a la Cámara de Cuentas porque se subió los sueldos y ellos se lo van a subir también? Naturalmente que esa no es la principal causa de que no hagan el juicio político. La principal causa es que si la Cámara de Cuentas investiga, se va todo el mundo. Además, la Cámara de Cuentas debería investigar los sobornos que pagó Odebrecht. ¿Y para qué dio dinero Odebrecht? Para que se aprobaran sus obras. ¿Dónde se aprueban las obras? En el Congreso. Y tiene que votar la mayoría a favor, ¿verdad? Para que se apruebe. Entonces, todo esto es complicidad entre estamentos diferentes del Estado. El pueblo dominicano y entre partidos está secuestrado por una casta de corruptos, por una organización de corrupción. Eso es todo lo que está sucediendo. De manera que, si esos son los encargados de ver que la administración pública funcione de manera correcta y honesta, ya usted sabe en manos de quién estamos. Claro, mientras tanto, el plazo que se le dio a la Procuraduría General de la República para que presente su acusación formal en el caso Odebrecht sigue corriendo ese plazo, tienen hasta junio, o sea, le quedan 3 meses a la Procuraduría, y a pesar del año que ya tenían en eso, más la extensión del plazo que le dio el tribunal, no vemos como movimientos importantes encaminados a esa investigación. Las auditorías no están, o sea, se van a cumplir los 3 meses y las auditorías no van a estar de las sobrevaluaciones, pero se van a cumplir los 3 meses y no va a haber ido ningún fiscal a Brasil a entrevistar a Marcelo Odebrecht, ni a ninguno de los ejecutivos de Odebrecht, ni nada, ¿eh? No. Ni nada. Bueno, entonces, el Vale Campeche me mandó una décima sobre la Cámara de Cuentas.
y el título que le pone el Vale Campeche es La Cámara y el Chorizo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la cámara y el chorizo. Esta misma semana. Esta misma semana. Y con todo esto de la Cámara de Cuentas, la interpelación que no ocurrirá, la investigación de las sobrevaluaciones que nunca llegará a tiempo, la acusación que nunca se va a presentar, bueno, pues vamos con esa décima, la Cámara y el chorizo. Bueno, efectivamente, el Vale Campeche me mandó esta décima, la Cámara y el Chorizo, señalándome que esa décima se la hizo él a la anterior Cámara de Cuentas, pero él dice que el traje le sirve a esta porque tiene la misma medida esta Cámara de Cuentas que la anterior. Así que ahí va. En idioma cibaeño, como siempre. Una Cámara de Cuentas que ella misma se diablura, no puede tener mano dura con el que lo mal lo intenta. Si la corrupción no enfrenta, ni hay que alguna trampa hizo, así yo lo simbolizo. Barrabás cuidando peso, como el ratón cuida el queso y el gato cuida el chorizo. Nuestro país ya es de inaico, porque los que lo persiguen, si unos cuartos le consiguen, le dejan pasar los barcos. Caimanes del mismo charco que hay crimen dan su bautizo, con más puya que un erizo, con más espuela que un gallo, con más cola que un caballo. Gato cuidando chorizo. Llegan estos jorocones al Congreso y por supuesto, para nosotros los impuestos y ellos bonificaciones, se sirven con cucharones, eran flacos y tan rollizos y así yo lo analizo. Comelón cuidando yuca, joimiga cuidando azúcar, gato cuidando chorizo. Un jurey agarra un cargo y es pensando en el negocio. El reparto es con sus socios y para el pueblo el trago amargo. Le espero un viacrucis largo a este pueblo olvidadizo y seguirá el mismo hechizo. Iglesia en Manuel Lutero, guaraguao en gallinero, gato cuidando chorizo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo sábado aquí en esta misma semana.